Los veo sanos y renovados para la tarea. Sanos y renovados. Dormidos. Bueno, no importa. Siempre hay cosas peores, como por ejemplo estar dentro del aula. ¿Cómo andas, Santi? Vamos a continuar con la temática de la clase anterior, del viernes pasado y obviamente del práctico del martes reciente. Es decir que este es nuestro, si mi memoria no me falla, este es nuestro último teórico sobre una teoría sociológica que ustedes ya han identificado con estas siglas. ¿Qué supuestamente dice allí? Estructural funcionalismo. Su padre fundador, como le gusta decir a los sociólogos, o su promotor, es Parsons. Bien, y nuevamente estamos haciendo una especie de repasito muy breve para ubicar a los que no vinieron ni el martes ni el viernes y mientras esperamos a alguien. Y estamos hablando de un sociólogo norteamericano del siglo XX, o sea que estamos hablando de un académico, de un universitario que hizo estudios de posgrado en Alemania, en Europa, en Alemania, también en Inglaterra, y estamos hablando de un académico que atravesó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que vio, digamos, que estudió, que vio nacer a los movimientos fascistas en Italia y nacionalsocialistas en Alemania, fascismo y nazismo respectivamente, que vio nacer el comunismo en su versión, digamos, desde el momento en que toma el poder Lenin, con la Revolución Rusa, con la Revolución de Octubre, de casi fines del 1910, digamos, de esa década. O sea que estamos hablando de un sujeto que atravesó una parte importante de los acontecimientos, ya sea norteamericanos o mundiales, durante el siglo XX. ¿Bien? Y estamos hablando de una teoría, como ustedes lo recordarán, que puede tener diversas etiquetas, diversos nombres, ¿sí? Es como los apodos que tenemos, o los nombres que tenemos. Algunos tienen un nombre, otros tienen dos. Yo me llamo Aníbal Fernando, algunos me llaman Aníbal, otros me llaman Fernando, otros me llaman Negro. Había un cura que me decía Rubio, y los que no me quieren me dicen HDP. O sea que hay varios, digamos, ¿sí? Mi mujer me dice Negrito de vez en cuando. Entonces hay varios apodos, varios nombres, varias etiquetas que corresponden a la identidad de algunas personas y también a la identidad de algunas teorías. En este caso, el estructural funcionalismo, el funcionalismo moderno, el funcionalismo norteamericano, el funcionalismo parsoniano, el funcionalismo norteamericano del siglo XX. Son como... Esa es mi señora que no le gustó el chiste. Perdón. Déjenme que quiero apagar esto. Ya que está, aprovecho para decirle que si podemos apagar los celulares o minimizar su volumen. Yo ya hice con el mío. Vuelvo entonces. Funcionalismo moderno, funcionalismo norteamericano, funcionalismo del siglo XX, funcionalismo parsoniano, funcionalismo yanqui. Son varias etiquetas para dar cuenta de la misma teoría. El nombre, digamos, pertinente para una materia sociológica sería estructural funcionalismo. ¿Bien? Pero cualquiera de los otros vienen bien para identificarlo. Que estamos hablando de una apuesta teórica, de una teoría
que tiene, como toda teoría, la pretensión de aprehender el mundo social. Y que en el caso particular de Parsons tiene la intención, la pretensión, el deseo, el interés de unificar, unir, relacionar, integrar lo que él y otros consideraban las teorías sociológicas más importantes hasta ese momento, ¿sí? Por lo tanto, es la integración en su perspectiva de dos autores, de dos escritores, de dos investigadores y académicos como pueden ser Durkheim y Weber. Que existen otras fuentes de su opuesta, de su teoría, es cierto, existen otros investigadores, otros académicos, a quienes Parsons le roba letra. ¿Bien? Pero digamos que estos dos, Durkheim y Weber, serían como las figuras centrales. De ahí decimos que esta integración es un intento, porque adelanto una conclusión final, es un intento porque sus críticos, digamos, dicen que finalmente no logró. ¿No logró qué? No logró articular la estructura con la acción. ¿Sí? Nosotros dijimos en la clase anterior que los textos que ustedes tenían que leer de Parsons corresponden al cuarto momento de su teoría. O sea que su teoría fue mutando, fue modificándose, fue evolucionando. Nunca dejó de ser una teoría que uno podría considerar intenta articular acción y estructura. Es decir, este intento está permanentemente presente, pero desde su primera apuesta teórica, desde su primer libro, que es de 1937, a su producción teórica más reciente en cuanto a importancia, que es de 1966, en esta trayectoria hay cambios, hay virajes. Ahí encontramos el primer momento, al segundo momento, al tercer momento y finalmente al cuarto momento. En esta evolución, entonces, lo que encontramos es un desplazamiento. ¿Por qué un desplazamiento? Porque si inicialmente había mucho de Weber aquí, en la primera instancia, en el primer momento, o sea, mucho de acción, a medida que van transcurriendo los años, se van incluyendo las teorías más estructuralistas, si ustedes quieren, es decir, aquellas que hacen hincapié en la estructura, aquellas que hacen hincapié en la presión de la sociedad sobre el individuo, ¿sí? A medida que avanzan los años y sus escritos, él, digamos, incluye más términos, más conceptos, más ideas que pertenecerían a la herencia durkheimiana. ¿Estamos hasta acá? Como para ir cerrando esta pequeña introducción. ¿Preguntas, dudas, quejas, problemas hasta el momento? ¿No? Lo que dice Parsons entonces es que el objeto sociedad, solamente se puede pensar articulando, integrando distintos sistemas. Esto lo vimos la semana pasada.
el sistema biológico, el sistema de personalidad, el sistema social y el sistema cultural. Trabajamos sobre los tres primeros, quedan algunas cosas pendientes y ya las vamos a solucionar, pero avancemos con el cuarto si tenemos una mirada general. Antes de pasar con el cuarto, recuerden que para Parsons, que le da pelota a las últimas tres, ¿sí?, al sistema de personalidad, al sistema social y al sistema de cultural, el sistema de personalidad es objeto de estudio de los psicólogos, el sistema social es el objeto de estudio de los sociólogos y el sistema cultural sería el objeto de estudio de los antropólogos. ¿Bien? Por lo tanto, donde él pone más hincapié es en el social, sin olvidar ni el de personalidad ni el cultural. ¿Bien? Pero donde él pone más el acento es en el social. Para Parsons, el sistema cultural es el más importante. Es el que se encuentra, digamos, como dice el texto, en la cúspide de la jerarquización. Y esto es así porque Parsons introduce un concepto que se llama el de jerarquía cibernética. Para Parsons habría dos miradas sobre los distintos sistemas. Habría una mirada cronológica y una mirada jerárquica, cibernética, ¿sí? La mirada cronológica sería, primero aparecemos como cuerpo, pues primero hay que nacer. A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro sistema de personalidad. A medida que vamos creciendo, comenzamos a formar parte de una serie de relaciones sociales. El vínculo más básico para el funcionalismo siempre es la familia. Y desde el momento en que nacemos, desarrollamos nuestra personalidad, estamos insertos en una red familiar, también vamos internalizando ciertos elementos culturales. Esto es una estructura cronológica. ¿Bien? Para saber hablar, para tocar un instrumento musical, para saber jugar al fútbol, primero tenemos que nacer. ¿Está claro? Esto sería un orden cronológico. Pero al orden cronológico hay que sobreimponerle un orden de importancia, un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico es inverso. El sistema más importante es el cultural, le sigue el social, le sigue el de personalidad y obviamente le sigue el biológico o conductual. Este sería un orden jerárquico. ¿Por qué el sistema cultural es más importante que el biológico? Porque el sistema cultural trabaja con el mundo de lo simbólico. Es decir, trabaja o tiene en cuenta las ideas que nosotros tenemos sobre las cosas, nuestras representaciones, la conciencia colectiva de Durkheim, el sentido común, la ciencia, la magia, los mitos, las creencias, el lenguaje, cualquier lenguaje, desde el lenguaje que usamos para comunicarnos hasta el lenguaje artístico, la religión, ¿sí?, los símbolos, la bandera, un himno nacional, los valores y las normas, algo de lo que ya hablamos la clase pasada.
Entonces, nuevamente, el sistema cultural tiene por objeto estudiar los distintos elementos de este sistema, digamos que serían los que acabo de enunciar. Todos tenemos un conocimiento de cómo se para un micro en la parada. ¿Sí? ¿Estamos en la parada? Todos tenemos un conocimiento, nos guste o no, de que pareciera que hay que pagar algunos impuestos. Todos tenemos un conocimiento de que si queremos comprar algo en la carnicería y retirar 1 kilo de lomo, entonces hay que poner plata. Por diversas circunstancias sabemos que si tomamos sin autorización un caramelo del kiosquero, llaman a la policía y nos meten en cana. ¿Por qué robamos? Todos sabemos que hay un día del año que es nuestro día, que generalmente suele asociarse con el día de nuestro nacimiento. Es el día del cumpleaños. Yo cumplo el 3 de diciembre, así que si me quieren hacer un regalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todos tenemos un conocimiento respecto a que de alguna dolencia, si tenemos alguna dolencia, podemos ir al médico, aunque también podemos ir a la curandera. Es decir, hay muchos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento científico, algo de lo que la universidad intenta transferir con ustedes, etcétera. Entonces, hay una serie de conocimientos y hay religiones. Hay varias religiones en el mundo, con varias creencias. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Qué Dios existe? ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué es lo que permite Dios? ¿Qué es lo que no permite? Hay lenguas en el mundo. Hay lenguaje, el inglés, el francés, el alemán, el pakistaní, el lituano. Hay símbolos, símbolo de la patria, la bandera. Pero también hay personajes, símbolos, San Martín y Belgrano. ¿Bien? La Estatua de la Libertad en Estados Unidos. La Torre Eiffel en Francia. El Arco del Triunfo en Francia. Las pirámides en Egipto. Son símbolos de algo, significan algo. Bien, todos estos elementos forman parte de este sistema cultural. Y además, las normas y los valores. Los valores son esas ideas que consideramos deseables. Decíamos el otro día, ayudar a los adultos mayores. Cederle el asiento a las madres embarazadas. En el Titanic, los niños y las mujeres primero. No están escritos en ningún lado porque no son obligatorios. Sin embargo, consideramos buenos mantener esos valores. Y de hecho, si hay distintas circunstancias que cambian estos valores, a veces se producen ciertos conflictos. Ya los chicos ni te ceden el asiento. Ya los varones ni le ceden el lugar a las mujeres, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era chico, mi mamá siempre me hacía levantar para que le ceda el asiento a una mujer. No importa si era grande, chica. Hasta que me quise hacer el canchero y le cedí el asiento a una chica de 15. Y ahí ya me... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esos valores que deseamos sostener. Y las normas son aquellas que son de cumplimiento obligatorio. Como dijimos los otros días, está prohibido fumar. ¿Bien? ¿Por qué es importante este mundo, este área? Porque lo simbólico domina las otras áreas. Voy a poner el caso que yo puse el martes en el práctico. Supongamos que yo quiera cambiar mi género, que no quiera ser más varón, que quiera ser mujer. Entonces voy al médico y le digo, quiero que me corte el pene. Eso es lo que se hace, ¿no? Quiero cambiar de género. ¿De dónde surge esta idea? Este es del mundo de lo simbólico. Es cierto, hay algunos que pensarán que esta cuestión está vinculada con la genética, pero hay otros que piensan que es el mundo de lo simbólico que está ordenando jerárquicamente a otros sistemas. En términos funcionalistas, es una idea que yo he aceptado, que yo he internalizado, que ya forma parte del mundo social, que de alguna u otra forma por que he internalizado en mi personalidad y que me ha modificado mi constitución biológica. Ya no tengo más pene. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Yo nací así flaquito, pero si voy durante 5 años, día por medio al gimnasio, ¿no? Y esto porque tengo una idea respecto a qué sea, cómo debe ser mi cuerpo, cómo debo sentirme, que va escalando hasta que modifico mi cuerpo. Entonces ya no tengo unos bracitos de mierda, sino que tengo unos tubazos, ¿ok? Entonces, esta idea, ¿sí?, que va accionando en la sociedad, que se va imponiendo en mi sistema de personalidad, transforma mi cuerpo. ¿Me alcanza a explicar? Entonces, si bien el sistema cultural es el último en desarrollarse, cronológicamente, es el más importante porque se sobreimprime por el resto. De allí a que Parsons lo considere, digamos, un sistema importantísimo, vital para el mantenimiento de la sociedad. Si ustedes recuerdan lo que vimos en la clase pasada y lo que ustedes vieron el martes, los 4 prerequisitos funcionales, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Esos 4 prerequisitos que sí o sí hay que satisfacer, 2 de ellos son eminentemente culturales. El de, ¿cuáles? ¿Recuerdan? Nos vimos en clase. El de latencia, integración y latencia. ¿Bien? Porque en esos 2 subsistemas, en esos dos ámbitos, esos 2 prerequisitos, están regidos por valores culturales, normas y valores. Entonces, existe esto que se llama una jerarquía cibernética. ¿De dónde viene lo cibernético? Es porque en este pasaje que hace Parsons, desde la acción social weberiana hasta la introducción de elementos estructurales, ya comienza a aparecer una teoría que nosotros no vamos a ver ni no hemos visto, que es la cibernética, el desarrollo de la cibernética aplicado a las ciencias sociales. Hay un elemento que recuerdo ahora que es de suma importancia también dentro del mundo de lo simbólico, dentro del sistema cultural, que es son las ideologías, ¿sí? Hablamos de magia, hablamos de religión, hablamos de creencias, normas y valores. También deberíamos hablar de ideologías. ¿Y por qué de ideologías? Porque las ideologías no son bien vistas por el funcionalismo o por el estructural funcionalismo. Las ideologías son sistemas de creencias también, que rigen nuestras actuaciones, ¿sí? Nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir, nuestras formas de obrar, diría Durkheim. ¿Bien? Pero tienen un gran problema: su conservadurismo. Digamos, lo que tiene una ideología es que difícilmente se pueda cambiar, se pueda modificar. Entonces, las ideologías, para una mentalidad racional como la de Parsons, donde lo que domina es esa racionalización del mundo en términos weberianos, paréntesis, Parsons es muy conocedor de Weber, ese elemento ideológico es negativo, porque lo que no permite es la adaptación de los individuos y de los grupos a las nuevas circunstancias que nos proponga la vida, a las nuevas circunstancias que nos proponga el medio ambiente. Paréntesis, recuerden que uno de los prerequisitos funcionales de los que hablamos los otros días estaba la adaptación, la A de ágil, ¿se acuerdan? Los 4 prerequisitos eran la A de ágil, la G, que vendría a ser el logro de objetivos, I de integración y L de latencia. La adaptación tiene que ver justamente con esta relación con el entorno, con el medio. Si nosotros mantenemos una idea que no va acorde con ese movimiento del medio, entonces se produce un desfasaje. Ese desfasaje es negativo.
Y en un mundo capitalista, en un mundo desarrollado, en un mundo que avanza hacia la jaula de hierro, diría Weber, es decir, hacia un proceso de racionalización constante, eso es negativo. En un mundo, digamos, que donde prima el conocimiento científico sobre otro tipo de conocimiento, mantenerse en ideas que no están adecuadas a lo real es negativo. Por lo tanto, la ideología para el estructural funcionalismo, si bien es algo que está, si bien es un elemento que está permanentemente con nosotros, que forma parte de nuestra vida cultural y simbólica, es algo que habría que ir desterrando gracias a la acción de la ciencia. Porque la ciencia sería ese tipo de conocimiento racional que nos demostraría que estamos siendo atrasados en nuestras ideas respecto a los cambios que se van produciendo en el mundo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, digan sí entonces. ¿O no? En este sentido, digamos, abro un paréntesis, también Marx tenía una idea negativa de la ideología, pero por razones distintas. Bien, simplemente agrego esto y si ya lo quieren charlamos en otro momento. Quisiera volver al 3. Porque el 3, en el 3 está toda la capacidad de Parson y sus seguidores, sus herederos, sus continuadores, y por la cual la teoría estructural funcionalista es recordada o es tenida en cuenta como una importante teoría dentro de las corrientes del siglo XX. Recordemos, hay coexistencia de paradigmas. Bien, pero lo que sucede es que algunos se vuelven más importantes que otros o se vuelven más hegemónicos que otros. Les decíamos la vez pasada que en el caso del estructural funcionalismo esto coincidiría con el desarrollo y la importancia de Estados Unidos en el mundo, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pero con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes tienen el apunte a mano o si ustedes tienen el texto a mano, recordarán entonces que hay estructuras y hay procesos que satisfacen ciertos prerequisitos funcionales. Y eran 4. ¿Recuerdan cuáles son? Las estructuras y los procesos que permiten satisfacer esas necesidades sociales llamadas prerequisitos funcionales. ¿Cuáles eran los 4 elementos? Los roles, normas, valores y colectividades. Para la teoría política y sociológica en la que se inspira o en la que se inscribe, digamos, Parsons, la sociedad es desigual. También lo había dicho Marx, o sea que no hay ninguna gracia allí. Una gran diferencia es que para el marxismo esa desigualdad, que es producto de ciertas relaciones sociales de producción históricas, traen aparejada una serie de consecuencias, la explotación, etcétera, 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 ¿sí? Y contra esto habría que luchar, ¿no? ¿Sí? En la última oración del Manifiesto Comunista, proletarios del mundo unidos, ¿unidos para qué? Para sacar a la burguesía
del Estado, por eso es un Estado de clase, y ¿qué hay que hacer? Hay que arrebatarle los medios de producción y entregárselos al proletariado, que luego va a destruir el Estado. Por lo tanto, dejarían de existir clases. Síntesis más rápida imposible. Para Parsons, digamos, es cierto que hay desigualdad, pero eso no significa, no hay una mirada negativa sobre esto. ¿Bien? Y de cierta forma hay una mirada justificatoria sobre esto. Tanto es así que cuando identifica las posiciones sociales dentro de la sociedad, dice que hay posiciones diferentes y que hay posiciones desiguales. Y a esa posición dentro de esa sociedad lo identifica con el nombre de roles. Cada uno de nosotros desarrollaría un rol. Es decir, tiene una obligación. La palabra rol hace referencia a una obligación. Y el rol se contrapone al estatus. Vamos a ponerlo en inglés como estaba. El estatus da cuenta de cierto prestigio, ¿sí? De ciertos derechos. Articulen 4 prerequisitos funcionales. Ágil. Sí o sí estos prerequisitos deben satisfacerse. Sí o sí deben satisfacerse. ¿Cómo se satisfacen? A través de estos 4 elementos. Por lo tanto, los roles, el elemento de rol, nuestra posición en ese mundo, si ustedes quieren, nuestra posición social, tendría que fortalecer o responder a esos prerequisitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros, con el cumplimiento de nuestro rol y también con el cumplimiento de nuestro estatus, deberíamos satisfacer esos prerequisitos. Rol docente. Si los docentes no vienen a clase, no satisfacen con uno de los 4 elementos que hemos hablado. Por ejemplo, el del logro de objetivos. Se supone que la sociedad distribuye recursos económicos y nombra gente, supongamos docentes, para lograr que haya ciertos conocimientos que se transmitan de generación en generación y un sentimiento nacional. Eso lo hace a través de los docentes. Y los docentes hacen esta acción de transferencia sobre los estudiantes. Que exista un grupo de personas que asistan a la clase, que tengan instrucción, que alcancen sus títulos de primaria, de secundaria, terciaria, universitaria, forman parte de los objetivos de la sociedad. Si nosotros no cumplimos con nuestro rol de venir a clase, no satisfacemos ese prerequisito. Si ustedes no vienen, otro rol, roles que entran en conflicto, rol docente, rol de estudiante, a veces son complementarios, a veces son conflictivos, ¿sí? Tampoco cumplen con el objetivo. Y a su vez tenemos ciertos estatus, ciertos derechos. Ustedes tienen derechos como estudiantes, y de hecho hay una normativa en la facultad que defiende derechos de estudiantes, y nosotros tenemos derechos docentes. Y de hecho hay normativa en la facultad y hasta gremial que defiende los derechos de los docentes. Es que si esta clase a ustedes no les gusta y ustedes me cagan a palo, yo tengo ciertos derechos. Y ustedes dirán, yo también tengo derecho a no escuchar tus estupideces.
pero quizás la forma de resolución no sea la correcta, o no sea la pertinente, o no sea la autorizada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces entramos en una situación donde hay conflictos de roles, donde hay conflictos de estatus. ¿Quién es más importante? Plantea uno. ¿Un docente o el intendente? ¿O el presidente? ¿Quién es más importante? ¿Un docente o un investigador? ¿Quién es más importante? ¿Un jubilado o un estudiante? Cada uno de estos individuos tiene un estatus. Y la sociedad, los grupos sociales ponen en discusión o no el valor de esos estatus. ¿Sí? Cuando ahora que existe este discurso, digamos, de devolverle a los jubilados lo que les correspondería, hay algo así como una necesidad de reivindicar ese estatus de jubilado, que tiene ciertos derechos. ¿Qué vamos a esperar? Que se mueran, dicen los políticos. No, hay que devolverle las cosas. Y después se entran a pelear por una cosa u otra. Pero no importa, la cuestión es que para satisfacer esos prerequisitos funcionales, cada uno de nosotros ocupa una posición dentro de esa estructura, de la sociedad podríamos decir, y ejercemos o ejercitamos esas posiciones a través de dos ideas centrales, la de roles y la de estatus. Cuando cumplimos con nuestros roles y con nuestros estatus, estamos contribuyendo con esos prerequisitos funcionales. ¿Cómo puedo contribuir con mi estatus? Y yo digo, yo tengo derecho a calificar, porque así están las normas. Hay normas que dicen que los docentes tienen derecho a calificar a los estudiantes. Y supongamos que yo no los evalúe, que a mí no me interese evaluarlos, que yo no quiera corregir ningún trabajo práctico, que no quiera corregir ningún parcial, y cuando se presenten para rendir el coloquio final, diga, tranquila, fumá, ¿sí? Charlemos un rato sobre la vida y andate. En términos del estructural funcionalismo, yo no estaría contribuyendo con la sociedad porque no estoy ejercitando mi derecho, no estoy haciendo uso de ese mi derecho, estoy negando el derecho. ¿Estamos hasta acá? Insisto que puede haber conflictos de roles. Cuando ustedes me vienen a discutir una nota, hay conflictos de roles. Y un docente puede decir, pero a mí me vas a decir si yo soy el profesor. Y el alumno puede decir, pero acá me parece que usted me corrigió mal, porque me corrigió algo que a otro no le corrigió. Por lo tanto, a mí me puso 5 y al otro le puso 8. ¿Por qué no revisa lo que corrigió? Por favor. ¿Bien? Entonces tenemos un conflicto de roles. ¿Sí? Las colectividades, la idea de colectividad, parece así un poco abstracta, tiene que ver con ciertas ideas comunes que existen en algunos grupos. ¿Sí? Supongamos, nosotros tenemos dentro del módulo, de los docentes del módulo, la idea de que ustedes deben tener la mayor cantidad de información posible. Por eso están en internet, por eso está el blog, por eso está el vídeo, etcétera, etcétera. Aparte están las clases de los martes y de los viernes, están las horas en que los docentes están para recibir algunas preguntas, algunas dudas y responder. Eso forma parte de todo un conjunto de ideas que tenemos ese grupo de docentes. Estas ideas, entonces, también tienen que satisfacer los 4 prerequisitos funcionales. Estas ideas comunes sobre lo que significa la docencia, la importancia de la docencia, de la transmisión del conocimiento, etcétera, etcétera, también forman parte de esos prerequisitos funcionales. Si esas ideas fortalecen, eso va a tener un tipo de consecuencias. Y si decimos, y los estudiantes, que se caguen los estudiantes, que me pongan, hasta yo vengo a laburar nomás, que estudien, son todos unos vagos. Estoy teniendo otra actitud. Y por lo tanto, la idea de ese colectivo
no contribuye a los 4 prerequisitos funcionales. ¿Me acaso de explicar? Esta es una idea común que tiene el grupo. Si va para un lado tiene unas consecuencias, si va para otro tiene otras consecuencias. Nuevamente, las estructuras y los procesos deben satisfacer esos 4 prerequisitos funcionales que son básicos para el mantenimiento de la sociedad. Y cuando digo mantenimiento de la sociedad, agrego algo que desarrollaré después, estamos hablando de un orden. No es solamente el mantenimiento de la sociedad, como decir, qué lindo, el mantenimiento de la torta dentro de la heladera para que no se pudra. Es el de un orden social. La gran preocupación de Parsons es cómo mierda la sociedad existe y se mantiene. ¿Cómo hay cierto orden? ¿Por qué a pesar de tanto quilombo hay orden? ¿Sí? ¿Me alcanzo a explicar? Un tema central de Parsons es la cuestión del orden social. Y entonces ahora ustedes pueden entender por qué esos 4 prerequisitos funcionales son importantes. Porque si esos 4 prerequisitos funcionales no se satisfacen, el orden social se destruye. Cuando decíamos muerte la vez pasada, eso es destrucción del orden social. Anarquía, caos. Ya hablamos sobre las normas y los valores, ¿sí? Así que sería reiterar. Ahora, hay 2 procesos que hacen que estas estructuras puedan internalizarse en 3, ¿no? O sea, de lo social a la personalidad. Hay 2 procesos, digamos, que permiten que estos valores los internalicemos en nuestro sistema de personalidad. Repito, hay 2 procesos que menciona el estructural funcionalismo, que permiten que esas normas y esos valores los internalicemos en el sistema de personalidad. Recuerden que esto es así, de 2 para 3. O sea que para que las normas y los valores tengan éxito, tenemos que internalizarlos en nuestro sistema de personalidad. Ayer me decía una alumna del 4º año de la otra materia donde estoy. La verdad, yo aunque quiera faltar, no puedo. Yo quiero faltar a clase y no puedo. Pirucha. ¿Veros? Repito, de normas y valores. Las normas son reglas. Reglas de cumplimiento obligatorio. Puedo añadir que estas reglas de cumplimiento obligatorio, antes de ir a esos 2 procesos, puedo añadir entonces que de las normas de cumplimiento obligatorio es necesario recuperar 2 ideas. Una idea, la de sanción, que podría ser positiva o negativa. Si yo cumplo con una norma, entonces soy sancionado positivamente, tengo una recompensa. ¿Qué se le hace a los perros cuando cumplen lo que les pide su dueño, su propietario? Le da algo de comer. Ustedes habrán visto un montón de películas donde a los delfines, a las orcas, ¿sí? Cuando dejan de hacer la pirueta que todo el mundo les pide, se acercan a quien lo está maestrando y le tiran un pedazo de comida. ¿Sí? A todos nos gusta que nos digan, qué bien que te salió hoy, qué rica torta, qué bien que te maquillaste, qué pinta que tenés. Todos necesitamos una sanción positiva, diría Parsons. Las sanciones positivas tienen que ver con el cumplimiento de una norma, de una regla,
Tiene que ver con el cumplimiento de una norma o de una regla. Se nos da una recompensa, decíamos nosotros. Mi mamá me dijo, si querés una bicicleta, no tenés que llevarte ninguna materia. Eso fue en 4º grado. ¿Sí? O sea que tuve que estudiar 8 meses para que me compre una bicicleta. Recompensa. Sanción positiva ante la norma. La sanción negativa, ¿cuál sería? No te compro un carajo. ¿Estudiaste? No, listo, fuiste. Mamá, quiere un celu. ¿Estudiaste? No, listo, fue. Bien. Y eso le llamamos castigo. ¿Sí? A esto lo llamamos recompensa. Y a esto le llamamos castigo. O sea, vuelvo y cierro con las normas. Las normas son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué son de cumplimiento obligatorio? Porque van asociadas a la sanción. Sanciones positivas o negativas, recompensas o castigos. ¿Sí? Ustedes pueden pensar muchas cosas de la vida cotidiana donde funcionan de esta manera. ¿Estudiaste? Bien, aprobaste. ¿No estudiaste? Listo, castigo, desaprobaste. ¿Ayudaste a mamá en el limpiar la pieza? Bien, entonces tenés... ¿No ayudaste? Entonces tenés otra cosa. Y respecto a los valores, lo que estamos hablando son, digamos, ideas deseadas para la comunidad. Si son aceptadas por la comunidad y son deseadas, ¿sí? Vuelvo un segundo al tema de las normas. Para que las normas tengan éxito, tienen que ser aceptadas. Y tienen que estar legitimadas. Mamá, ¿me compras una bicicleta? No te lleves ninguna materia. Ah, ¿qué me importa? Cagate, yo llevo toda la materia igual. No es importante, entonces. No es importante para mí porque no he aceptado que me impongan esa norma. Y como yo no me llevé ninguna materia, yo le di aceptación y legitimidad. O sea que las normas, para que funcionen, tienen que ser aceptadas. Punto. A veces se hacen las cosas para que las normas sean aceptadas. No me preguntan a mí. ¿No? O sea, a mí no me preguntaron si yo quiero fumar o no. Digo, vieron que muchas veces yo estiro los ejemplos al absurdo o al extremo como para que aparezcan las grietas, digamos, de las cosas. A mí no me preguntaron si yo quiero fumar o no. Y eso que yo trabajo en la universidad hace 30 años. A mí no me preguntaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que esa norma surgió? ¿Cómo es que la idea de la norma, el contenido de la norma surgió? ¿Y cómo es que fue aceptado? ¿Y quiénes la aceptaron? ¿Quiénes la propusieron? ¿Y cómo fue aceptado? ¿Se entiende? Después podemos discutir un montón de cosas. Pero en términos de estructural funcionalismo, una norma tiene que ser aceptada para que sea exitosa. Si no es aceptada, entonces hay que cambiarla. Entonces, vuelvo a una idea inicial antes de la pregunta. Hay dos procesos por los cuales estas colectividades, estas ideas que forman parte de un grupo, las normas, los valores y los roles y estatus, comienzan a formar parte de nuestro sistema de personalidad. Esos dos procesos son el de institucionalización y el de socialización. Institucionalización y socialización. De manera muy grosera, uno lo que podría decir es que cuando algo se institucionaliza es porque está aceptado y uno comienza a percibir que se repite asiduamente.
¿sí? Están institucionalizadas las clases de los teóricos en el módulo. Ustedes vienen a clase. Están institucionalizadas las horas de consulta, porque ustedes asisten. ¿Sí? Entonces, una estructura funcionalista diría, los docentes del módulo han logrado institucionalizar las horas de consulta. ¿Cómo se puede ver la institucionalización? Porque los estudiantes van y consultan. Y la socialización, que es ese proceso de transferencia de generación en generación de ciertos conocimientos, de estos elementos que forman parte del mundo de lo simbólico, las ideas, las creencias, los ritos, la magia, la ciencia, el sentido común, las representaciones, la conciencia colectiva, los idiomas, etcétera, etcétera, ¿sí? La ideología. Ese proceso de socialización que algunos de ustedes habrán estudiado, que para el estructural funcionalismo tiene varios momentos. El inicial, la socialización primaria, que sería esa socialización de la familia, ¿sí? Porque uno nace y ya forma parte de un entramado de relaciones que es llamado familia. Eso será mamá, papá, será mamá o papá, será papá y papá, mamá, 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 papá, abuelo, tío, no importa. Digamos, ustedes la combinación como lo quieran, pero forman parte de un sistema de relaciones en las cuales ustedes adquieren un tipo de identidad. Socialización primaria. También habrán aprendido que hay un segundo sistema de socialización, que es la socialización secundaria. Acá diríamos la familia, ¿no? Primera. Una socialización secundaria, esta es el espacio de la escuela, ¿sí? Que puede empezar en el preescolar. ¿Qué se les dice? ¿Qué se les decía a los chicos antes? ¿Sí? La maestra jardinera es como ¿qué? Como la segunda madre. ¿Bien? De hecho, yo tuve la fantasía de ser maestro jardinero y me dijeron que no. ¿Por qué no? Claro, porque soy varón. Y la segunda madre no puede ser un varón en un momento en que no existían las clasificaciones actuales, ¿no? Entonces, el varón no podía ser maestra jardinera. Entonces, segundo, la escuela. Hay un tercer nivel, una tercera instancia de socialización, que es la que se considera la socialización de adultos. Y en la socialización de adultos hay como diferentes estructuras. Una es la laboral. Mandalo a laburar, vas a ver cómo va a aprender. Porque no labura, por eso, porque si laburara. Es un vago, aquí haga algo. El trabajo es organizador y regulador de la vida. Que se levanta a las 5 de la mañana, como hacen todos los que laburan. Obviamente el laburo como un organizador de la vida, ¿sí? Déjalo, no le des tantas cosas. Igual cuando sea grande va a tener que laburar. Otra vez el laburo. ¿Sí? Entonces, el laburo, el trabajo, ¿sí? Es ese espacio donde también nos socializan. Ese es un espacio. Otro espacio, por ejemplo, es el de los medios de comunicación, ¿sí? Podríamos poner acá entonces, tercero, el trabajo, el trabajo sería los lugares de trabajo, más que el trabajo en sí, los lugares de trabajo y los medios masivos, ¿sí? A partir de los medios masivos nosotros nos enteramos de lo que pasa en el mundo. El funcionalismo suele decir que una de las funciones de los medios de comunicación es informar. Si el medio no informa, entonces no está cumpliendo con su papel en la sociedad. Para los que estudian comunicación, el estructural funcionalismo fue muy fuerte. Comunicación entre la década del 50, 60, 70 y hasta el 80. Con diversas variantes, pero bueno, es estructural funcionalismo al fin. Entonces los medios de comunicación tienen que informar. ¿Y nos informan de qué? Y nos informan del
chorro que atraparon. Nos informan del violador que todavía no lograron alcanzar. Nos informan de aquel que tiró los bolsos para el convento de las hermanitas. Y nos informan de lo que pasa entre Irak e Irán y lo que pasa entre Rusia y Croacia. Y cuando nos informan, nos dicen simultáneamente qué está bien y qué está mal. Al ladrón lo atraparon y lo pusieron preso. O sea que lo que nos está diciendo es que el destino del ladrón es la cárcel. Si hubo un cura pederasta y entonces sale la noticia de que hubo un cura que abusó de menores, entonces sale la policía, lo detiene, lo excomulgan, etcétera, etcétera. Este es el destino de los curas pederastas. Y si un funcionario no invierte donde tiene que invertir o hace algún desfalco y entonces lo llaman, lo hacen un juicio, etcétera, etcétera, y otra vez los medios nos dicen de lo que le correspondería y cuáles son las sanciones que les corresponden a ese tipo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, los medios también a través de las informaciones, hay otras funciones de los medios, les puedo comentar después, pero a través, por ejemplo, solamente de las noticias informativas, de lo que sucede y no sucede en el mundo, también nos socializan. ¿Cuántas cosas nosotros vemos ahora que tenemos acceso? Cuando yo era chico había 5 canales de televisión y todos de aire. ¿Bien? Que funcionaban desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, más o menos, y punto, y se acabó. Pero ahora tenemos cientos de canales, y cientos de canales de todo el mundo, o sea que escuchamos canales en alemán, en inglés, en italiano, en francés, además de ver varias películas, hasta las podemos grabar, etcétera, etcétera. Todo esto, una estructural funcionalista diría, es una máquina fantástica de socialización, es decir, de internalización de ciertos roles, de ciertas normas, de ciertos valores y de ciertas ideas colectivas. Que pueden venir en un formato informativo o en un formato de ficción. Oh, mirá qué linda las escuelas de High School Musical. Mirá lo que hacen los chicos de High School Musical. ¿Cómo es que pueden cantar, bailar y hacer todas esas cosas los chicos de High School Musical y yo que vivo en el Quirno Costa no puedo hacer nada? O en la número 1, no importa. ¿Sí? Esa publicidad, miremos esa publicidad, que vende tal y cual cosa. Qué interesante sería poder tener eso que me están mostrando. Los cuerpos de las mujeres que pasan en los avisos publicitarios. ¿Sí? Nos proponen una serie de valores sobre cómo deben ser las mujeres que están, si quieren ser exitosas, si quieren estar en algún lado. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos es un proceso de socialización que suele denominarse informal. ¿Por qué informal? Porque a nadie le toman una prueba sobre lo que dijo el diario el día anterior. A no ser que sean estudiantes de comunicación. ¿Sí? A nadie le preguntan y le toman una prueba sobre lo que se dijo en la radio o lo que escucharon en algún programa, a no ser que forma parte de un trabajo práctico que les demos nosotros. Pero en nuestra vida cotidiana, a sus padres, a ustedes, mientras que no están en la universidad, nadie les pregunta para evaluarlos, para juzgarlos, para darles una nota, qué es lo que dijo o no dijo un periodista o lo que se dijo o no dijo en un programa. Entonces eso es informal. Más formalidad hay aquí, donde en este proceso escolar nosotros tomamos trabajos prácticos, le hacemos unas preguntas, ustedes responden, hay parciales, hay recuperatorios, hay pruebas, hay tesis, etcétera, etcétera. Hay mayor formalidad y también mayor control. Entonces, institucionalización y socialización de normas, valores, etcétera, son las que pasan. Fíjense cómo viene la rosca, ¿no? Voy de 1 a 2 y voy de 2 a 3. Donde internalizo ciertos valores y ciertas normas.
Y en esa internalización tengo más apego por algunas o por otras. Por eso hay algunos que les interesan unas cosas, a otros les interesan otras. Por eso algunos aceptan algunas cosas y rechazan otras. Recuerden que dentro del sistema de personalidad teníamos los fines, los motivos, nuestros deseos, nuestras expectativas, ¿sí? Que no surgen de la nada en términos de estructura del funcionalismo, sino que vienen asociados a los dos sistemas anteriores. Y fundamentalmente al cultural, porque el cultural se impone a dos, es decir, al social, y se impone al de personalidad. ¿Preguntas, dudas, quejas, problemas? Sí, Villa. No entendí la parte de la norma de valores. No entendí de que dijiste Parsons 1902-1979. ¿Cómo? No entendí la parte de norma de valores en cuanto a la personalidad. Nosotros no desarrollamos normas y valores propios. Lo voy a exagerar. ¿Sí? No desarrollamos normas y valores propios, sino que estos surgen del medio ambiente donde estamos, de la sociedad en la que nos encontramos, de ese contexto social, económico, en el que nos encontramos. Estos valores, ¿sí?, los internalizamos. Los internalizamos quiere decir que los hacemos, no es que los hacemos cuerpo, eso diría Bourdieu. Comienzan a formar parte de nuestro sistema de personalidad, nuestro sistema de deseos, de motivos, de fines, ¿bien?, de expectativas. Y eso se logra a través fundamentalmente de estos dos procesos. O sea, en términos parsonianos, por decirlo así también de manera grosera, si a vos te gustan algunas cosas o no te gustan otras, está vinculado con este proceso de institucionalización y socialización. ¿Sí? Claro, exactamente. ¿Bien? Primera clase, y lo venimos repitiendo sistemáticamente, que todas las teorías científicas, en una mirada tradicional, todas las teorías científicas hacen ciertas cosas. Describen, explican y o comprenden y permiten predecir. Lo de predecir siempre es un problema, pero suele pensarse en términos de predicción. Si se mantienen ciertas relaciones sociales, es posible que mañana suceda lo mismo que lo que sucedió hoy. ¿Sí? Si no ha sucedido nada en el contrario, el viernes que viene nos seguiremos encontrando acá. Y el otro también. O sea que en principio uno puede establecer una ley que dice todos los viernes de aquí hasta la finalización de la cursada habrá clase del módulo. O sea, si no hay nada que cambie, uno puede establecer esa ley. Por lo tanto, puede predecir. ¿Sí? Predecir significa decir con anterioridad. Entonces decíamos describir, explicar y comprender y predecir. Lo que se ha presentado hasta ahora vendrían a ser todos aquellos términos y relaciones que permiten describir la sociedad en términos estructurales funcionalistas. La acción social, recuerden ustedes, que no se puede entender por uno de estos cuatro sistemas, sino que se puede entender por la articulación de los cuatro sistemas. ¿Bien? Pasaríamos ahora a lo que tiene que ver con explicar. ¿Cómo explica el funcionalismo? Creo que me va a ayudar si recordamos un poquito a Durkheim. ¿Cómo explicaba la teoría durkheimiana la existencia de los hechos sociales? ¿Cómo se explica un hecho social? Un hecho social se explica por un hecho social anterior. ¿Bien? Entonces, bueno, bien groseramente, si yo estudié ingeniería, es porque de chiquito me daban autitos para jugar.
Y si estudié enfermería, es porque desde chiquito me daban muñecos que decía Cruz Roja. ¿Sí? Eso permite explicar por qué hay más mujeres en humanidades y menos en ingeniería. O por qué hay más mujeres en enfermería y medicina y hay menos en ingeniería civil, ingeniería en construcción, ingeniería en petróleo. ¿Bien? O sea, un hecho social se explica por un hecho social anterior. Entonces, un hecho social X, Durkheim, ¿bien? Se explica, entonces acá tenemos presente, pasado, futuro. ¿Bien? Un hecho social se explica por un hecho social anterior. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para el funcionalismo, las causas de los fenómenos, o sea, acá que la causa del fenómeno está en el pasado. ¿Estamos hasta acá? La causa de este fenómeno X está acá en el pasado. Un hecho social se explica por un hecho social anterior, o sea, en el pasado. Para el estructural funcionalismo, la causa de los fenómenos no está en el pasado, sino que está en el futuro. La causa, lo explico de manera abstracta y después vamos al ejemplo. La causa de los fenómenos no está en el pasado, como dijimos con Durkheim. Un hecho social se explica por un hecho social anterior. No. Para el estructural funcionalismo, la causa de los fenómenos está en el futuro. Acá. ¿Estamos? Vuelvo al ejemplo. Si tiro... Es un tópico en nosotros, ¿eh? Si yo tiro el celular de Vivian, está claro que si cae es por dos razones. Una es porque lo tiré y otra supuestamente porque existe una ley de gravedad. Con anterioridad al hecho de que yo arroje el celular hacia arriba, existe una ley que dice que se rompe. Existe una ley de gravedad o está el hecho de que yo lo tiré. Con anterioridad a que se caiga, o está la ley o yo lo tiré hacia arriba. ¿Estamos hasta acá? Pero eso funciona por las cuestiones, digamos, mecánicas, diría el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo piensa que las causas de los fenómenos son los fines, ¿sí? Nuestras intenciones, nuestras finalidades. Supongamos, miro por la ventana para ver cómo está el clima. ¿Bien? Porque me tengo que vestir. Depende del día, me visto de una manera o me miro de otra, ¿sí? Entonces yo salgo por la ventana y digo, acá hay lluvia. No la veo. Pero como están las nubes, o de acuerdo al sol en la noche anterior, porque veo un nubarrón que viene de lejos, acá hay lluvia. Entonces voy y saco el paraguas. Saco el paraguas del armario y me lo llevo. Bueno, acá es difícil usar paraguas, ¿no? Pero donde yo vivía se usaban paraguas. ¿Cómo explico que fui y saqué el paraguas del armario si todavía no llovió? ¿Cuál es la causa de que yo saqué el paraguas? ¿Algo que pasó con anterioridad? No, porque no llovió. La causa por la cual yo saqué el paraguas es porque estoy previendo y tengo una intención de no mojarme y una finalidad de no mojarme. Estoy previendo que dentro de 30 segundos va a llover o dentro de 1 hora y media va a llover. Un ejemplo más común para los patagónicos, ¿sí? Yo le digo a mi hija, abrigate. ¿Y por qué no? Bueno, pero viste que acá en Comodoro siempre hace frío de noche.
Entonces, ¿hace frío? No, hace 30 grados de calor, pero por la duda de lo que vaya a suceder dentro de 5 horas, entonces llévate una bufanda, una chalina, un gorrito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón, la causa de la acción? ¿Lo que pasó? No, porque no pasó nada, hace calor, hace 30 grados, un día precioso, no llueve. Es lo que va a suceder en el futuro lo que me obliga hoy, ahora, a sacar el paraguas o el abrigo. ¿Me alcanzo a explicar lo que estoy diciendo? El funcionalismo explica entonces en términos de futuro. Por eso se llama, es una explicación teleológica. Es decir, en términos de cuáles son las finalidades que yo tengo, cuáles son mis intenciones de lo que sucederá en el futuro. No me quiero mojar, no me quiero resfriar, no quiero sufrir el frío ni la lluvia. Y entonces, ahora me saco el abrigo. Ahora saco el paraguas. ¿Ese futuro es siempre a corto plazo? Y es un futuro manejable. Manejable. Y eso significa muchas cosas. Lo podemos ver eso porque está bueno pensando en los prerequisitos funcionales. Supongamos, Macri dice, che, gasten menos gas. ¿Por qué gasten? Y porque si siguen gastando gas, nos vamos a quedar sin posibilidad de... ¿Cómo una prevenir? ¿Una prevención? ¿Qué va a pasar? No, es la idea de futuro, pero no es la que vos estás previniendo. O sea, podría suceder que fue una prevención o no, no importa eso. Es la idea de que lo que yo estoy previendo que va a suceder, o que quiero que suceda. De lo que va a suceder o quiero que suceda. Y entonces, en función de lo que va a suceder o quiero que suceda, actúo. Entonces, ¿la causa dónde está? ¿En el pasado? No. Si yo lo que quiero que suceda está en el futuro. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Siempre que ustedes actúen motivados por algo que va a suceder en el futuro o que quieran que suceda en el futuro, Parsons diría, ustedes están actuando como funcionalistas. Porque la explicación, la causa de por qué hacen lo que hacen, no está en el pasado, sino que está en el futuro. Ese futuro es, repito, lo que va a suceder o lo que ustedes quieren que suceda. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Cuatro prerequisitos funcionales. Hay estructuras y procesos que satisfacen esos cuatro prerequisitos funcionales. ¿Bien? Pero a su vez, si ustedes tienen allí el gráfico, se van a dar cuenta que esas estructuras y esos procesos controlan y producen nuestras acciones, que tienen consecuencias positivas o negativas. ¿Bien? Es esto que llamamos consecuencias de esas acciones, ¿sí? Las objetivas y las subjetivas. La vez pasada habíamos hablado de las objetivas, que me gustaría reiterar porque en realidad es lo más importante. Hay tres consecuencias objetivas. La función positiva o eufunción,
Los otros días alguien me preguntó porque se llama eufunción, no es porque yo hice un chiste con el tema de los brasileños, eufunción. Eu es un prefijo griego que significa bueno, 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 buena, ¿sí? Como eutonía, buen tono, ¿no? Eutanasia, buena muerte, ¿no? Eucalipto creo que se llama, que es eucalipto creo que es bien oculto, algo así. Y así sucesivamente, ¿no? Eucaristía también está para los más religiosos. Bueno, eufunción significa eso, bueno, buena. Entonces sería una función buena, una función positiva. Y ahí viene eufunción, porque yo hice el chiste y parecía que ya estaba haciendo un chiste brasilero. No, eufunción es de este prefijo griego que significa bueno, buena. Entonces, la cuestión es, contribuye, es buena, por lo tanto contribuye con el sistema, es decir, con ágil. Es decir, con ágil. Adaptación, logro de objetivos, integración y latencia. Contribuye con eso. ¿Bien? O sea que si nosotros venimos a clase, ustedes y nosotros, estamos contribuyendo con eso. ¿Sí? Disfunción es una consecuencia negativa. Atenta contra esos prerequisitos funcionales. Por lo tanto, vuelvo, atenta contra ese orden social. Contra ese orden. Y el otro era la no función. O sea que el rol y el papel, el rol y el estatus que se tienen no tienen una importancia, una jerarquía dentro de ese sistema de posiciones. Son funciones, disfunciones o no funciones de las normas, de los valores, de las ideas de las que dijimos allí, colectividades, estas ideas comunes de los grupos, o de los roles y estatus. Son funciones o disfunciones, funciones o disfunciones, o no funciones, de las normas, de los valores, de los roles y estatus y de esas ideas de las colectividades. Repito nuevamente, son funciones positivas, funciones negativas o no funciones, neutro diríamos, ¿sí? De esas normas, valores, etcétera, etcétera, que contribuyen o no al mantenimiento del sistema. ¿Qué hora tenés, perdóname? También dentro de la cualidad de objetiva está la idea de que si son manifiestas y son latentes. Es decir, si son observables, o si forman parte de un proceso que no alcanzamos a ver, ¿sí? Y entonces se producen dos situaciones. Hay algunas señales, hay como ciertas luces que se encienden, que uno podría decir, acá está pasando algo, aunque no sé bien qué, o nos enteramos cuando sucedió. ¿Sí? Supongamos en la crisis del 2001, los cientistas sociales decían, la realidad no sabemos cómo pasó todo esto. Cuando quisimos acordar, esto era un caos, no lo habíamos visto. ¿Sí? Nada surge sin un proceso, o sea que si en el 2001, en diciembre del 2001 hubo cierta situación social en Argentina, etcétera, etcétera, no es porque surgió en ese momento, así de golpe,
sino porque hubo un proceso, porque para llegar hasta esa instancia habría un proceso. Ahora, no nos dimos cuenta. Los tipos estos dicen, no nos dimos cuenta. Y otros dicen, había como señales. Había señales, pero ninguno pensó que iba a suceder lo que sucedió. ¿Sí? Yo el otro día decía, yo tengo unos amigos que se separaron. Para mí, el matrimonio, para mí era la pareja perfecta. De golpe y porrazo, ¡plup! ¿Qué pasó acá? No me di cuenta. Ahora, si uno hubiese visto ciertas señales, diría, mira vos. Mira vos, ahora entendí. Entonces, lo que sucede con las funciones objetivas latentes es que hay que ser muy astuto, hay que tener un buen ojo, hay que conocer bien, hay que tener buena información y ser bastante intuitivo para decir, mira, esta lucecita guarda, Un compañero nuestro que haya abandonado el estudio. No me imaginaba. Sinceramente hizo todos los trabajos prácticos, rindió bien, venía a clase, me pasaba a buscar con su auto, hablábamos sobre la materia, etcétera, 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 y de golpe desapareció del aula. Hay dos posibilidades, o él nos estaba dando algunas indicaciones y nosotros no lo habíamos visto, o no eran visibles y entonces en un momento explotó. Ahora, lo más importante, ¿sé funcional o disfuncional para qué? Para el sistema de relaciones en las cuales está inserto el elemento que yo estoy estudiando. A ver, el aula no es el módulo no es funcional a ustedes. La materia, cualquier materia, el módulo o cualquier otra, no es funcional a ustedes, ni a mí. Nosotros somos funcionales o disfuncionales al módulo o a cualquier materia. El módulo, la carrera, trabajo social, turismo, XX, no es funcional o disfuncional a la materia. Es la materia la que es funcional o disfuncional a la carrera. ¿Se entiende? La Argentina no es disfuncional a la provincia del Chubut. Es Chubut la que es disfuncional o funcional a la provincia. Entonces, para poder analizar si un elemento es funcional o disfuncional, hay que tratar de localizar el elemento que se quiere determinar si es funcional o disfuncional dentro del sistema de relaciones donde se encuentra. Y uno es funcional o disfuncional a ese sistema. Si yo no vengo a clases, soy disfuncional con el módulo. Y quizás pueda ser disfuncional con la carrera. O con las carreras donde está el módulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como una cuestión de anillos. La carrera será disfuncional a la facultad. La facultad será funcional o disfuncional a la universidad. La universidad será funcional o disfuncional al sistema de todas las carreras universitarias que existan en el país. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? En el trabajo, yo seré disfuncional a mi oficina. Mi oficina puede ser disfuncional al área donde está inserta mi oficina, una secretaría. Y la secretaría será funcional o disfuncional al ministerio. Siempre se es funcional o disfuncional al sistema de relaciones donde uno está inserto, donde esas actividades cotidianas, repetitivas, sistemáticas, roles, normas, ideas de colectividades, lo que eso significa, y valores, están inscriptas. Sí, dime. ¿Ser disfuncional o funcional va cambiando? ¿No? Bien, ok, buenísima esa pregunta. Que sea funcional o disfuncional, explico y después digo otra cosa. Que sea funcional o disfuncional depende del sistema.
¿Sí? Es decir, se puede ser funcional en un lado y la misma actitud, el mismo rol puede ser disfuncional en otro. ¿Sí? O sea, todo depende de Ágil. Todo depende de qué es lo que contribuye o no contribuye al sistema. Hay algunas cosas que en un sistema serían disfuncionales y en otras son funcionales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Funcionales son cuando contribuyen al sistema. ¿Sí? Los docentes respecto del módulo, o los estudiantes respecto del módulo. ¿Quiénes son los funcionales o disfuncionales? ¿Nosotros o ustedes? Supongamos que nosotros no venimos a laburar, nosotros somos los disfuncionales. Supongamos que ustedes no estudian, ustedes son los disfuncionales. ¿Respecto de quién? Respecto del módulo. Porque el módulo es una estructura donde tiene 4 prerequisitos funcionales. Ágil, adaptación, logro de objetivos, que están en los programas, por ejemplo, la integración y la latencia, el control de las tensiones y de los conflictos. Si yo los pongo en términos de película, Nana. Recuerden, lo dijimos en la primera clase, ¿no? Que la estructura del funcionalismo permite explicar a los individuos, a los grupos sociales, a los grupos culturales y a las sociedades totales, ¿no? ¿Sí? El individuo, cualquiera de nosotros, un grupo social podría ser Comodoro Rivadavia, un grupo cultural, los gitanos de Comodoro Rivadavia, y la sociedad total puede ser Comodoro o puede ser el país, no importa, ¿sí? Entonces, supongamos la nana. La nana es un individuo. ¿Ella es funcional o disfuncional a la familia? No la familia a ella. ¿Ella es funcional o disfuncional a la familia? ¿Por qué la familia? La película es clara porque el único modo que nosotros tenemos de ver que ella interacciona con el mundo es en la familia. Sacando esa vez que se fue con, no me acuerdo cómo se llama, a la fiesta de Navidad. ¿Cómo se llamaba la amiga? Lucy. Que se fue con Lucy a festejar con los padres de Lucy la Navidad, ella siempre permaneció dentro del ámbito de la familia. Y todas las relaciones e interacciones que establecía en el ámbito familiar. Por lo tanto, es la nana funcional o disfuncional a la familia. ¿Se entiende? Era Lucy, concentramos en nana porque es la protagonista, pero o era Lucy la funcional o disfuncional a la familia. Se puede ser funcionales en algunas cosas y disfuncionales en otras. Evidentemente, por alguna razón, la dueña de casa, que tampoco recuerdo cómo se llamaba, ¿no? No la quería echar. Vieron que en varias oportunidades la hija le decía, échala a la mierda. No puedo, decía. Pilar. Se ve que era funcional en algunas cosas, con las otras para la familia era disfuncional, pero siempre había alguna posibilidad hasta que voy a poner algo acá antes que no olvide. Se alcanza a percibir lo que estoy diciendo, ¿no? Se es funcional o disfuncional dentro del sistema de relaciones establecido, ¿sí? Para un comunista, supongamos de la Unión Soviética, disfuncional eran los que proclamaban la libertad y la democracia del voto en el 1945 con Stalin a la cabeza. ¿Bien? Y en Estados Unidos los disfuncionales eran los que atentaban contra el establishment norteamericano y no querían un capitalismo salvaje. Entonces, disfuncional eran una cosa, eran los, lo voy a decir muy groseramente para la cámara, muy groseramente, disfuncionales para unos eran los que decían queremos más democracia a la norteamericana, y para el otro lado los disfuncionales eran los que queremos más socialismo a lo soviético. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, volviendo a tu pregunta, funcional o disfuncional es relativo. ¿Relativo a qué?
relativo al sistema de relaciones donde está inserto el elemento que estoy considerando si es funcional o disfuncional. En algunos momentos será funcional y en otros momentos será disfuncional. En un lado será funcional y en otros lados será disfuncional. Ahora, la pregunta es, ¿todas las estructuras de la sociedad cumplen el rol que tienen que cumplir? Evidentemente la vida cotidiana nos demuestra que no. Decimos, la justicia no funciona, la policía es toda corrupta, las señoras que trabajan en la casa no cuidan a los nenes para los cuales fueron contratadas. Entonces se ve, o las madres, mejor dicho, no cuidan a sus niños. El estructural funcionalismo dice, hasta luego, el estructural funcionalismo lo que dice es que cuando las estructuras no funcionan, se crean sustitutos funcionales. Cuando ciertas estructuras de los sistemas no funcionan, o sea, no cumplen con su rol, normas, valores, etcétera, etcétera, el sistema no se cae así de rápido. Que yo les decía, si no se cumple, se cae toda la mierda. No, el sistema justamente lo que hace es habilitar otros sustitutos. Entonces, supongamos, y ahí voy al ejemplo de las madres y las cuidadoras. El mundo actual obliga a las mujeres a salir a la calle a trabajar. Para realización, porque hace falta plata, no importa. Lo que sea, no es la cuestión acá. ¿Sí? Entonces tiene que estar 8 o 10 horas laburando afuera. Dice, yo tengo un nene de 2 años, ¿qué hago? ¿Que lo dejo en la cama? ¿Le doy vino y que se quede durmiendo hasta la noche? ¿Lo inyecto para que se quede toda la noche, todo el día durmiendo? Se crea una institución sustituta, que es de las personas que cuidan niños, niñera. Podríamos decir el niñerismo. ¿Sí? Se ofrece niñera, se ofrece muchacha para cuidar niños, se ofrece señora para cuidar niños. Creo que es bastante complicado que alguien se ofrece señor para cuidar niños, nunca lo escuché yo, nunca lo vi. Es difícil que alguien diga, se ofrece hombre para cuidar niños. ¿No? O sea, siempre los cartelitos son, se ofrece mujer, se ofrece joven, se ofrece adolescente, etcétera, etcétera, para cuidar niños. Esa es la institución sustituta de quien debería cumplir con su rol, de acuerdo al estructural funcionalismo, es lo que yo digo, de acuerdo al estructural funcionalismo, quien debería cumplir su rol, que es algún miembro de la familia. Y en la sociedad en la que vivimos, generalmente el que tiene el cuidado de los niños es la madre. Por lo tanto, ahí se entiende que siempre sean las buscadas las niñas, las mujeres, ¿no? Pero, digamos, por lo tanto, si quien tiene que cumplir el rol de padre, y el rol de padre es cuidar a sus hijos, y por alguna razón estos padres no pueden cuidar a sus hijos, entonces la sociedad no se derrumba, no se cae. Lo que hace la sociedad es, como si la sociedad pensara, lo que hace la sociedad es crear o favorecer la generación de instituciones sustitutas. Por ejemplo, el niñerismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por alguna razón no se puede limpiar la casa. Entonces se genera otra institución que es la de las personas que cuidan la casa. Lavo, limpio, barro. Se ofrece, o se llama, se ofrece señora para limpieza, para cuidado de la casa, para barrido y limpieza, para plancha, o se necesita persona para tal y tal cosa. ¿Quién se supone que debería cuidar la casa? Los dueños de la casa. ¿Quiénes son los dueños de la casa? El padre, la madre o las personas adultas que vivan allí. Como no lo puedo hacer porque laburo, porque no tengo ganas o por lo que sea, se habilita la creación de otras instituciones sustitutas que dicen, bueno, ahora esta persona, tal cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Pasa con los medios de comunicación. La justicia no funciona y la policía tampoco. Y entonces ustedes habrán visto un montón de informativos que los periodistas dicen, gracias a los periodistas, ahora se sabe la verdad. Porque si no, si lo tuvimos a López durante 8 años en una causa y nadie lo investigó.
Si no fuera por los periodistas, tal cosa. Si no fuera por X periodista, no nos enteraríamos de tal otra. Porque hay periodistas que investigan, entonces nos enteramos de la muerte, que en realidad no fue muerte, sino que fue un asesinato, y como la policía lo dejó por allí, y a la justicia tampoco le calentó, pero gracias al valor y a la entrega de los periodistas, tal otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los periodistas, o el periodismo, o los medios de comunicación, se vuelven sustitutos funcionales de la justicia o de la policía. Lo habrán escuchado durante todo este tiempo que dice, son los medios los que están diciendo que tal es culpable. Son los medios los que hacen hincapié en que la culpa la tiene tal o cual. Son los periodistas los que insisten en tal cosa. ¿Por qué no le dejan el trabajo a la justicia y no le dicen a los y los periodistas se dejan de hacer el trabajo de los demás? ¿Qué es lo que quieren decir? Algo no funcionaba, policía, justicia, quien corresponda, y se generó una institución sustituta. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad, si no se cumplen esos 4 requisitos, no cae. Siempre, diría Parsons, o yo lo estoy dramatizando, podría surgir una institución sustituta que cumpla la labor de quien, que cumpla el rol de quien no lo cumplió. ¿Preguntas, dudas, quejas, problemas? ¿Seguro? Pues entonces paso a otra cosa. Pensaban que se iban a liberar, ¿eh? Yo te escucho. ¿Quién impone la estructura, las instituciones? Bien. Ella pregunta, ¿quién impone la estructura? ¿No? O los sustitutos. Bien, hay una cosa que siempre es un agujero negro dentro del estructural funcionalismo, que es la cuestión de quién manda, quién gobierna, la cuestión del orden social. ¿Sí? ¿Quién decide que algo se hace o algo no se hace? ¿Por qué esa norma y no otra? ¿Por qué sostenemos la propiedad privada? ¿Por qué mi casa es mía y no es de todos? Bueno, pero la sociedad así, como yo dije en un momento, la sociedad así no habla. ¿Cómo vos escuchás la voz de la sociedad? Bueno, entonces, allí aparece un agujero negro dentro de la estructura del funcionalismo, que se fue corrigiendo con los años, pero que inicialmente el agujero era ¿quién impone el orden? ¿Quiénes son los agentes, los grupos que imponen el orden? ¿Y por qué se fue modificando esto? Porque había críticas de las otras teorías que decimos nosotros, coexistencia de teorías. No, hay otras teorías además del funcionalismo. Que el funcionalismo sea dominante no quiere decir que no hubiera otra teoría más que el funcionalismo. No, había otros sujetos que también hablaban desde otra teoría. Y entonces criticamos, y una de las preguntas es, ¿y la cuestión del poder y la cuestión del orden? ¿Y quién impone las instituciones? ¿Y por qué esta norma y no otra? ¿Y por qué este valor y no otro? Entonces, la cuestión está de... una de las críticas que se hace a la estructura del funcionalismo es que no tiene una mirada historicista, es decir, no tiene una mirada que permita ver hacia el pasado cómo se fueron gestando las cosas que suceden hoy. Entonces, hay un agujero negro respecto de quién, pero evidentemente son los grupos que están en el Estado, ¿sí? O individuos que están en el Estado quienes tienen la posibilidad de imponer ciertas normas y de favorecer ciertos valores. ¿Por qué esos grupos? Porque son esos grupos los que quieren mantener el ágil para conseguir sus objetivos, ¿sí? Recuerden, ágil, todo el tiempo, adaptación, logro de objetivos, integración y latencia. ¿Quiénes son los grupos que desean mantener un tipo de orden? Nosotros lo que hemos visto, digamos, estos últimos meses, es, entre otras cosas, digamos, una confrontación de órdenes distintos, órdenes sociales y políticos distintos, desde el gobierno anterior al gobierno actual.
¿Sí? Entonces la cuestión es, el Estado es un lugar desde donde se pueden imponer ciertas normas y ciertos valores. Y después hay otros grupos que se llaman grupos de presión, también en la literatura funcionalista está muy presente, los grupos de presión, los grupos de opinión, que tienen algunas ideas comunes, la idea de colectividad, algunas ideas comunes y empujan hacia algún lugar. Tienen intereses comunes, objetivos comunes, deseos comunes. Y el hecho de estar en un lugar y no en otro hacen que puedan hacer ciertas cosas y no otras. O sea, el Estado, vuelvo al Estado, los grupos de presión, los grupos de opinión, ¿sí?, tienen esa capacidad para imponer o para promover ciertas normas, ciertos valores, ciertas ideas comunes, ciertas regulaciones, ¿sí? Y después está cómo se van estructurando los sistemas, ¿no? Porque ágil, si ustedes recuerdan, la A de ágil es economía, o sea, el subsistema económico satisface el requisito de ágil, el subsistema político es el de gobierno y el logro de objetivos. Los medios, la iglesia, etcétera, etcétera, están en el de integración y latencia. Entonces los grupos, ¿y quiénes forman los grupos? En la teoría funcionalista es importante, digamos, o sea, reconocer, ¿no? Justamente hay un libro de un sujeto que se llama Robert Dahl que dice ¿quién gobierna Estados Unidos? Es la década del 60. Dice, ¿quién gobierna Estados Unidos? Y entonces va mostrando cómo los grupos son los que van imponiendo por influencia o por consenso, que serían dos mecanismos a partir de los cuales imponen valores y normas, influencia y consenso. ¿Sí? Quería decirles lo siguiente, entonces, para ir terminando. Dos cosas importantes. Bajo la idea de la coexistencia, entonces hay otras teorías aparte del funcionalismo. Ustedes en el texto lo tienen, ¿sí? Son teorías que van surgiendo desde el mismo momento en que Parsons escribe su primera obra. Teorías, algunas norteamericanas, otras europeas, otras sudamericanas. ¿Dónde ponen el hincapié? En el tema del conflicto, porque no se habla del conflicto, si es funcional o disfuncional, pero no se habla del conflicto. El conflicto como que es una cosa que está silenciada dentro del estructural funcionalismo. ¿Cómo se maneja el conflicto? Hay que mantener el control, las normas, los valores, hay que mantener la latencia, ¿sí? Hay que controlar las tensiones, las normas, todo eso está bárbaro, pero no alcanza para responder al tema del orden, y el tema del conflicto y el tema del poder. Lo más importante para el funcionalismo siguen siendo las cuestiones de las normas, el sistema social y las normas y los valores, porque esos son los que de alguna u otra forma, a través de la internalización en el sistema de personalidad, controlan, entre comillas, nuestras acciones. Yo les decía recién, esta alumna que decía, no puedo faltar. No puedo faltar a la clase. Pero no es que no tuviera ganas de faltar a la clase. Es como que había algo dentro de sí que no le permitía faltar a la clase. Los valores y las normas están tan internalizadas que no podía faltar a la clase. No porque las clases fueran buenas, es porque ella no podía faltar. Porque era pecado faltar a clase. O era un error, o era un problema, o lo que sea. Pero ella no podía faltar a clase aunque quisiera. Estaría tan internalizado esto que no lo podía dejar. A otro plano, no puedo dejar a una amiga o a un amigo en banda. ¿Por qué no? No digo que lo hagan. Lo digo, pero ¿por qué no? Alguien me necesita. ¿Qué me importa que se cague? No digo que hagan eso, ¿eh? Digo, que se cague. Ahora, ¿por qué yo tengo internalizado que tengo que acudir a alguien que necesita? ¿Por qué tengo que responder ante la demanda, el llanto o la necesidad de mi amigo? ¿De dónde surge eso? No digo que esté mal, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo me surge en la cabeza? ¿Cómo tengo esa necesidad de decir, tengo que ir? A pesar de los obstáculos que tenga que superar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la interinstitucionalización, la socialización,
que tienen que ver con la internalización de valores y normas es fundamental para el estructural funcionalismo. Y de ahí, para los de ciencia de la educación y para los de comunicación, que es el lugar que más conozco, es tan importante la escuela y los medios. ¿Bien? Quiero cerrar entonces, digo, ¿Parsons fue el único que escribió? No. ¿Hubo otros? Sí. Hay algunos adeptos. Un adepto muy conocido que también lo critica, pero no deja de ser un adepto, es un tal Merton. Ante una teoría uno puede encontrar tres consecuencias, tres repercusiones. Los que están a favor, los que están a favor pero hacen alguna crítica y los que están en contra. Entonces, cada vez que lean a alguien, consejo, siempre piensen, ¿quién está a favor de este tipo? ¿Quién le está a favor pero le hace alguna crítica y quién está en contra? Entonces uno, bajo ese criterio, puede decir, bueno, ¿quién estaba a favor? Este tipo Merton estaba a favor del estructural funcionalismo, de lo que escribió Parsons. Y después están todos aquellos que están en el texto que están en contra. Y donde las críticas tienen que ver con esto, ¿no? El poder, el conflicto, la resistencia, la cuestión de los deseos. Hay una crítica muy fuerte del psicoanálisis también. Y para finalizarlo, solamente mencionarlo, que esto no se da solamente en Estados Unidos y en el mundo europeo, sino que también hay críticas y continuadores en América Latina y en Argentina en particular. Los que recuperan, un sujeto que recupera ciertas ideas de Parsons es alguien que es italiano pero que vivió mucho tiempo en Argentina, que se llama Gino Germani. De hecho, algunos lo consideran como el padre de la sociología científica en Argentina. Toda una discusión, pero hay algunos que dicen eso. Gino Germani es italiano. Gino Germani es italiano, pero de joven viene a Argentina y viene escapando del fascismo y hace, digamos, se inserta dentro de los círculos académicos e intelectuales de Argentina. Y él sería algo así como el promotor de una sociología científica en Argentina. Científica sería algo así como lo que estamos acostumbrados a pensar que hoy es ciencia. O sea, no ensayismo, ¿no? No al ensayismo, sí a las pruebas empíricamente comprobables y demás. Esto sería alguien que podríamos decir promotor. Y en América Latina y también en Argentina, pensadores que estuvieron en contra de en contra de la estructura del funcionalismo, estamos hablando de la teoría de la dependencia. Que tiene una impronta fuertemente marxista o neomarxista, ¿sí? Desde América Latina y desde Argentina, entonces tenemos posiciones favorables al funcionalismo estructuralista parsoniano y posiciones en contra del estructural funcionalismo parsoniano. Preguntas, dudas, quejas y problemas. ¿No? Bueno, un gusto, nos vemos el martes.